Para el mundo, yo era Eleanor Bennett, la mujer que lo tenía todo. Los dueños de revistas me llamaban la reina de la hotelería, la empresaria británica que transformó un pequeño hotel de lujo en un imperio global. En eventos de gala, era la esposa de Henry Lockwood, el inversor brillante con una sonrisa impecable y una mirada de quien dominaba todo a su alrededor. Para cualquiera que nos mirara desde fuera, éramos una pareja perfecta, poderosa y admirada. Pero lo que nadie veía eran las grietas ocultas bajo la superficie impecable. Cuando conocí a Henry, era todo lo que cualquiera podría desear: inteligente, ambicioso y absurdamente encantador. Me sentía segura a su lado. Me hacía reír, me escuchaba con atención, y por primera vez en mi vida sentí que podía relajarme. Decía que admiraba mi fortaleza, mi independencia, pero a poco ese discurso comenzó a cambiar. Primero vinieron las preguntas inofensivas. ¿Cómo fue tu reunión? ¿Quién estaba allí? Luego, los cuestionamientos se volvieron más específicos. ¿Por qué llegaste tan tarde? ¿Siempre sales a tantos viajes? Con el tiempo, esas preguntas dejaron de ser solo curiosidad y pasaron a ser un interrogatorio disfrazado de preocupación. Lo peor es que yo justificaba todo. Me convencí de que solo quería protegerme, que era normal que un esposo se preocupara por su esposa. Pero no tardé en darme cuenta de que, mientras sonreía para el mundo exterior, dentro de casa, su mirada siempre era calculadora. Así fue como empecé a notar pequeños detalles. Mi teléfono nunca estaba exactamente donde lo había dejado. Contraseñas que estaba segura de no haber cambiado. De repente, no funcionaban. Llamadas que terminaban en el instante en que las respondía. En el fondo, sabía que algo estaba mal, pero siempre encontraba una excusa para no pensarlo demasiado. Entonces vino el viaje. Fue durante una cena en nuestra suite en Londres que Henry sugirió que fuéramos a la sabana africana. Dijo que necesitaba desconectarse de los negocios, respirar aire puro y que ambos merecíamos un tiempo lejos del ajetreo. La forma en que lo dijo me hizo dudar. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el error no fue solo aceptar. El error fue ignorar el escalofrío que recorrió mi espalda cuando vi su sonrisa esa noche. En ese momento, intenté convencerme de que era paranoia. Después de todo, ¿qué tipo de esposa rechazaría un viaje a uno de los destinos más exclusivos del mundo? El día de la partida, él estaba ligero, casi animado. Cuando el avión aterrizó, un coche privado ya nos esperaba, listo para llevarnos al lujoso resort en el corazón de la sabana. Durante el trayecto, tomó mi mano y me miró a los ojos. No imaginas lo feliz que estoy de que estemos aquí, Ellie. Quise creerle. Quise creer que solo era un viaje romántico. Pero algo dentro de mí sabía que, en ese paisaje dorado y deslumbrante, estaba a punto de ser traicionada de la peor manera posible. Los primeros días en la sabana parecían un sueño. El resort era impresionante, un refugio de lujo enclavado en medio de la inmensidad salvaje. Chalés elegantes, rodeados de una vegetación densa, terrazas que se abrían a un horizonte infinito de tierra rojiza y acacias retorcidas por el viento. Durante el día hacíamos paseos guiados, observando leones perezosos bajo la sombra, manadas de elefantes moviéndose con una tranquilidad casi hipnótica. Por la noche cenábamos bajo un cielo estrellado, con el silencio solo interrumpido por el rugido lejano de algún depredador. Si no conociera tan bien a Henry, podría haberme engañado. Se esforzaba por parecer afectuoso, atento, como si realmente estuviera disfrutando del viaje. Tocaba mi mano durante las cenas, sonreía. Al escuchar mis historias, me observaba con esa mirada encantadora que me conquistó al inicio de nuestra relación. Pero había algo mal, una inquietud que no lograba definir. Algo en la manera en que sus ojos me analizaban detenidamente, como si estuviera esperando algo. Entonces comenzaron los pequeños deslices. Una mañana, desperté y lo encontré de pie en la terraza de nuestro chalet, hablando por teléfono en un tono bajo y urgente. Cuando me acerqué, inmediatamente colgó, guardando el aparato en el bolsillo con una sonrisa ensayada. Era solo la oficina, nada importante. Otra vez, durante la cena, noté que miraba el reloj repetidamente. Parecía impaciente, como si estuviera contando los minutos para algo que solo él sabía. Le pregunté si algo andaba mal, pero solo rió y cambió de tema.
Esa noche me despertó un sonido metálico. Henry no estaba en la cama. Me levanté, aún somnolienta, y lo encontré arrodillado frente a mi maleta abierta. Mi corazón se aceleró. Henry giró rápidamente, sus ojos brillando bajo la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Por un instante parecía un extraño. Yo estaba buscando tu cargador. Mi teléfono se quedó sin batería. Mis ojos fueron hacia su propia maleta, a pocos pasos de distancia, completamente cerrada. Podría haber tomado el suyo, podría haberme despertado, pero eligió revisar mis cosas en medio de la madrugada. Algo estaba muy mal. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en la terraza principal del resort, Henry tocó mi muñeca con suavidad y dijo que tenía una sorpresa, un lugar especial que había descubierto y quería mostrarme. Es un mirador secreto. Nadie, más que los guías, lo conoce. La puesta de sol desde allí es espectacular. Mi garganta se cerró. Algo dentro de mí se rebeló contra esa idea, como si mi propio instinto estuviera tratando de advertirme. ¿No podemos ir con un guía? Rió, fingiendo encontrar divertida mi vacilación. Ellie, confías en mí, ¿verdad? Él ya tenía la respuesta antes de que pudiera responder. Cuando subimos al jeep, el viento cálido de la sabana golpeaba mi rostro, y una sensación de inquietud se arrastraba por mi pecho. El coche avanzaba por senderos cada vez más estrechos, alejándose del resort y de la seguridad. Árboles retorcidos nos rodeaban. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Henry conducía sin prisa, una sonrisa discreta en los labios, como si estuviera saboreando ese momento. «Ya casi llegamos», dijo, sus dedos tamborileando suavemente sobre el volante. El sendero terminó en un punto elevado, un precipicio que descendía abruptamente hacia un desfiladero rocoso. La vista era, de hecho, espectacular. Un mar infinito de sabana se extendía hasta el horizonte, dorado bajo el crepúsculo. Henry bajó del coche y se acercó al borde. «Ven aquí, amor, mira esto». Mi piel se erizó. Nunca me llamaba amor, al menos no con esa voz. Di unos pasos vacilantes. El borde estaba más cerca ahora. El viento soplaba con fuerza, lanzando mi cabello hacia atrás. Mi corazón latía como un tambor. Henry se giró hacia mí lentamente. La sonrisa seguía allí, pero sus ojos eran otra cosa. Frialdad. Decisión. ¿Sabías que dicen que algunas aves pueden planear kilómetros sin batir las alas? Dio un paso en mi dirección, pero otras, pobrecitas, caen como piedras. Sentí el pánico explotar dentro de mí. «Henry, ¿qué estás haciendo?», rió, un sonido que hizo que el aire a mi alrededor pareciera más escaso. «Bate tus alas, gallina, o no sobrevivirás». Y entonces me empujó. El mundo se deshizo a mi alrededor. El viento cortaba mi rostro mientras mi cuerpo caía en el vacío, el precipicio alejándose como si el tiempo se hubiera ralentizado. El grito se atascó en mi garganta. El impacto no llegó de inmediato. Primero, solo el pavor, el aire quemando en mis pulmones, la sensación de estar suspendida en la nada, la certeza absoluta de que iba a morir. Entonces llegó el primer golpe. Mi cuerpo rebotó contra la ladera, chocando contra rocas afiladas y ramas retorcidas. El dolor explotó, desgarrando mi piel, mi cadera golpeando algo lo suficientemente duro como para hacerme ver estrellas. El impacto me giró en el aire, y por un segundo pensé que seguiría cayendo, directo a una muerte segura. Pero algo me detuvo. Raíces, gruesas, retorcidas, emergiendo de la tierra como garras. Mis manos, movidas por puro instinto de supervivencia, se aferraron a ellas. El dolor en mis dedos fue insoportable, pero soltarme no era una opción. Mis brazos temblaban, mis piernas colgaban en el aire. Mi pecho jadeaba desesperado. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía a punto de estallar. Debajo de mí, el desfiladero se extendía como una boca hambrienta. Si me soltaba, no habría una segunda oportunidad. El viento golpeaba mi rostro, arrojando polvo a mis ojos. Mis uñas se clavaban en la áspera corteza de las raíces, pero sabía que no podría permanecer allí por mucho tiempo. Cada músculo de mi cuerpo gritaba de agotamiento. Mis brazos ardían, las heridas en mis piernas palpitaban y la sangre caliente resbalaba por mi rostro. Giré la cabeza hacia arriba, buscando un punto de apoyo. Un poco más arriba, un saliente,
Rocoso parecía lo suficientemente grande para soportar mi peso. Solo necesitaba subir. Cada centímetro que avanzaba, el dolor se intensificaba. Mis costillas dolían como si estuvieran rotas. Mi cuerpo resbalaba, mis manos ardían con el esfuerzo de sostener mi propio peso. Pero la única alternativa era caer, y no le daría ese regalo a Henry. Con un último impulso, lancé mi cuerpo sobre la roca. Mis uñas arañaron la superficie áspera, mi pecho golpeó contra la piedra. El sabor a sangre se esparció en mi boca cuando mordí mi labio con fuerza, pero lo había logrado. Me quedé de espaldas, tratando de recuperar el aliento. El cielo sobre mí era un manto infinito de estrellas, brillando indiferentes a lo que acababa de ocurrir. Cada respiración era una cuchilla atravesando mis costillas. El recuerdo del rostro de Henry ardía en mi mente, la sonrisa, la frialdad, esa mirada satisfecha. Lo había planeado. Me llevó hasta allí con un solo objetivo: matarme. Un sollozo se atascó en mi garganta, pero no lloré. No podía. Aún no. El tiempo pasó, pero no sé cuánto. Mi cuerpo temblaba de frío y dolor. La oscuridad se convirtió en mi única compañía, y la soledad de aquella inmensidad era abrumadora. Si moría allí, nadie encontraría mi cuerpo. Henry volvería al resort, daría un emotivo discurso sobre mi trágica caída, y nadie jamás sabría la verdad. El odio me mantuvo despierta. Entonces escuché voces. Bajas al principio, un susurro contra el viento. Mis ojos se abrieron de golpe. El miedo me congeló en el lugar. ¿Animales? ¿Hombres de Henry volviendo para terminar el trabajo? La tenue luz de antorchas parpadeó entre los árboles. Las siluetas aparecieron poco después. 3 hombres, vestidos con túnicas ligeras, moviéndose con cautela por el sendero. Parecían pertenecer a aquella tierra, sus pasos silenciosos sobre la tierra seca. Intenté moverme, pero una oleada de dolor me atravesó, haciéndome gemir suavemente. El sonido fue suficiente. Los 3 hombres se detuvieron abruptamente. Uno de ellos señaló en mi dirección. Mi corazón martillaba. Entonces uno de ellos se acercó. Bajé la mirada hacia mi propio cuerpo. Estaba cubierta de sangre y polvo, mis brazos arañados, mi ropa hecha jirones. Parecía un cadáver que había sobrevivido. Los ojos del hombre se entrecerraron al observarme. Luego se giró hacia los otros 2 y dijo algo que no entendí. Mis labios se abrieron, mi voz falló. «Ayuda», fue todo lo que logré decir antes de que la oscuridad me envolviera. Desperté con la sensación de que mi cuerpo estaba hecho de piedra. Cada músculo palpitaba, y el más mínimo movimiento hacía que el dolor latiera como una herida abierta. El olor a hierbas y tierra húmeda llenaba el aire. Mis ojos se abrieron lentamente, parpadeando contra la tenue luz que se filtraba a través del techo de paja. Ya no estaba en el precipicio. El techo rústico, las paredes de barro, las esteras en el suelo. Aquello era una cabaña. Estaba acostada, sobre un colchón delgado, cubierta con un tejido áspero, pero cálido. El recuerdo de la noche anterior llegó como un golpe. Henry, la caída, el dolor lacerante, su mirada fría antes de empujarme a la muerte. La rabia creció dentro de mí. Intenté moverme, pero un gemido escapó de mis labios antes de que pudiera evitarlo. La cortina de tela que servía como puerta se abrió. Y un hombre entró. Era uno de los 3 que me encontraron en el precipicio. Su rostro estaba marcado por el tiempo. Su piel oscura contrastaba con sus ojos atentos. Llevaba un cuenco de madera y lo colocó a mi lado. «Tienes suerte», dijo en inglés, con un acento marcado. Muchas no habrían sobrevivido a una caída así. Mi garganta estaba seca. Intenté hablar, pero mi voz salió ronca. ¿Cuánto tiempo? 4 días. Mi respiración se detuvo. 4 días. Henry probablemente ya había regresado al resort. Tal vez incluso ya había contado su versión de la historia. Quizás estaba llorando, diciendo que fue un accidente, que resbalé, que intentó salvarme. El hombre me observaba con paciencia. «Mi nombre es Coffee. Mi aldea te encontró. Cuidamos de tus heridas». Mi cabeza dolía, la información se mezclaba, pero solo una cosa importaba. «Necesito salir de aquí». Él no mostró sorpresa. Solo inclinó levemente la cabeza. «¿A dónde?» Abrí la boca, pero no tenía respuesta. No podía simplemente volver al resort y aparecer viva frente a Henry.
terminaría lo que empezó. Necesito un teléfono. Kofi me estudió por un momento antes de levantarse. Descansa. Luego hablaremos. No quería descansar. Quería actuar. Pero mi cuerpo no obedecía. El dolor era un ancla demasiado pesada para levantarme. Pasé 2 días más en la aldea, absorbiendo cada detalle de aquel lugar simple pero acogedor. Los habitantes me trataban con amabilidad, pero sabían que no pertenecía a ese mundo. Era una intrusa, una extranjera que cayó del cielo como un mal presagio. En la mañana del tercer día, Kofi me trajo un teléfono. Habla rápido, la señal es mala. Mis manos temblaban cuando marqué el número. La llamada tardó en conectarse. Un clic, un suspiro aliviado al otro lado de la línea. ¿Eli? El sonido de la voz de Oliver, mi abogado y amigo de toda la vida, me hizo tragar un nudo en la garganta. Estoy viva. Silencio. Luego, una respiración profunda. Dios mío, todo el mundo cree que estás muerta. La confirmación de lo que ya sospechaba. Henry contó su historia. Me mató y regresó a Londres como el viudo devastado. Pero lo que no sabía era que su vida estaba a punto de desmoronarse. Intentó matarme, Oliver. Me empujó por un acantilado. El impacto se sintió en la respiración agitada al otro lado de la línea. Hijo de... Se detuvo. ¿Qué quieres que haga? Cerré los ojos por un momento, sintiendo el dolor arder en mis costillas. El odio era como un fuego lento, alimentando cada latido de mi corazón. Quiero que congeles todas mis cuentas, ahora. Oliver no dudó. Considera que ya está hecho. Henry estaba a punto de descubrir que su mayor error no fue intentar matarme. Fue no asegurarse de que realmente estaba muerta. El silencio después de la llamada fue ensordecedor. La adrenalina todavía recorría mi cuerpo, manteniéndome firme, pero por dentro sabía que estaba al borde del colapso. Mi cuerpo seguía frágil, mi piel marcada por hematomas. Mis músculos dolían con cada movimiento. Pero nada de eso importaba, ahora. Henry creía que tenía el control. Pensaba que, al deshacerse de mí, tendría el camino libre para tomar todo lo que construí. Creía que estaba seguro, que ya podía seguir adelante, vistiendo su máscara de viudo devastado. No tenía idea de lo que le esperaba. En la aldea, Kofi me observaba en silencio, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Nunca le conté los detalles, pero tal vez no hacía falta. Mis ojos debían reflejar algo diferente ahora. Ya no era la mujer que llegó allí herida e indefensa. Era alguien moldeada por el dolor y la traición, alguien que ya no tenía nada que perder. Esa noche intenté dormir, pero mi mente no me dejó. Todo lo que podía imaginar era a Henry sentado en mi casa, bebiendo mi vino caro, durmiendo en la cama que alguna vez fue nuestra, viviendo sin un ápice de culpa. Pero su paz no duraría mucho. A la mañana siguiente, Oliver llamó de nuevo. Su voz era más fría de lo habitual. Intentó acceder a las cuentas. Primero, la cuenta conjunta, luego la offshore, luego los fondos inmobiliarios. Bloqueé todo antes de que pudiera transferir un solo centavo. Una sonrisa amarga brotó en mis labios. ¿Ya sabe que algo está mal? Si aún no lo ha notado, está a punto de descubrirlo. La ansiedad pulsaba dentro de mí. Henry no era estúpido. En cuanto notara que el dinero estaba inaccesible, empezaría a sospechar. Intentaría contactar con bancos, abogados, cualquiera que pudiera ayudarlo a entender lo que estaba pasando. Y entonces lo vería. Su nombre no estaba en mis bienes. No era el único heredero. Y más aún, las pruebas que había reunido a lo largo de los años, contratos manipulados, movimientos sospechosos, fraudes ocultos bajo capas de papeleo, ahora estaban siendo analizadas. Henry Lockwood no solo perdería mi dinero, perdería todo. Al mediodía, Oliver llamó nuevamente. Esta vez, su voz tenía un leve matiz de satisfacción. Perdió el control. Cerré los ojos, imaginando la escena. Henry de pie en la oficina, el rostro contraído de ira, sujetando el teléfono con fuerza mientras gritaba al gerente del banco. Siempre le gustó tener el control. El simple hecho de darse cuenta de que ya no podía tocar mi dinero debía estar destrozando cada parte de su ego. Está llamando a todo el mundo, a su abogado, a los bancos, incluso a algunos de nuestros inversores. Está desesperado, completamente. La ironía era casi cómica.
Había planeado todo para destruirme. Ahora era él quien se estaba ahogando. Pero eso aún era poco. Envíale un mensaje anónimo. Mi voz salió fría, calculadora. ¿Qué tipo de mensaje? Sonreí, saboreando la venganza que comenzaba a extenderse por mi lengua. Dile solo, aún no ha terminado. El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos antes de que Oliver soltara una breve risa. Considera que ya está hecho. Colgué el teléfono y miré mis manos. Temblaban ligeramente, no de miedo, no de duda, sino de anticipación. La primera pieza había caído. El juego apenas comenzaba. El mensaje fue enviado. Imaginé a Henry leyendo esas 3 simples palabras, sintiendo la sangre helarse en sus venas. No era un hombre que tolerara la incertidumbre. Siempre había estado en control de todo y de todos a su alrededor. Pero ahora, por primera vez, estaba tanteando en la oscuridad. Los días siguientes fueron un juego silencioso. Esperé, observé. Vi sus movimientos a través de Oliver, quien monitoreaba sus intentos fallidos de recuperar el dinero. Henry estaba en pánico. Hizo llamadas a abogados, intentó mover contactos políticos, convocó reuniones de emergencia con inversionistas. Pero nadie quería estar asociado con un hombre cuyas transacciones estaban bloqueadas y con investigaciones acechando sobre su cabeza. El cerco se estaba cerrando. La noche anterior a nuestro encuentro, Oliver me envió una foto. Henry estaba irreconocible. El hombre elegante y seguro de sí mismo que conocía ahora parecía desgastado, con profundas ojeras y una mirada perdida. Su ropa ya no tenía ese ajuste impecable, y su postura reflejaba un cansancio que no era solo físico. Lo estaba destruyendo. Pero aún no era suficiente. Fijé el encuentro en el único lugar donde jamás imaginaría verme, un club exclusivo. En Londres, donde solía llevar inversionistas para cerrar negocios con promesas vacías y vinos caros. Elegí un salón privado, lejos de miradas curiosas. No tendría a dónde huir. Cuando la puerta se abrió, el aire en la sala pareció cambiar. Henry se detuvo en la entrada, sus ojos muy abiertos, su rostro pálido como si acabara de ver un fantasma. Y para él, eso era exactamente lo que yo era. Sonreí. ¿Pensaste que habías ganado, Henry? Cerró la puerta tras de sí, pero no se movió. Su respiración era pesada, sus manos apretadas en puños a los lados de su cuerpo. Durante 1906 segundos interminables, solo me miró. ¿Cómo? Su voz salió más débil de lo que quería. Crucé las piernas lentamente, sin apartar la mirada de él. ¿Cómo qué? ¿Cómo estoy viva? ¿Cómo tomé todo de ti antes de que pudieras robarme? ¿O cómo pudiste ser tan estúpido como para pensar que simplemente desaparecería? Vi el odio crecer en sus ojos. Henry siempre había sido un hombre calculador, pero ahora toda su frialdad parecía haberse evaporado. Arruinaste todo. La rabia temblaba en su voz. Lo tenía todo bajo control. Creíste que lo tenías. Me incliné ligeramente hacia adelante. Pero cometiste un error, Henry. El mismo error que cometen todos los hombres como tú. Subestimaste a la mujer equivocada. Respiró hondo, sus hombros subiendo y bajando con furia contenida. ¿Crees que has ganado? Su tono cambió, más calmado, más venenoso. Aún puedo recuperarme. ¿Crees que el dinero lo es todo? Puedo reconstruirme. Puedo volver a la cima. Sonreí, pero esta vez no había diversión, solo certeza. Puedes intentarlo, pero no te dará tiempo. La puerta detrás de él se abrió antes de que pudiera reaccionar. 2 hombres entraron. Pasos, firmes, expresiones neutras. Henry se giró, y en ese instante todo en él cambió. Su rostro se tornó aún más pálido. Henry Lockwood. Una voz firme resonó en la sala. Estás arrestado por fraude financiero, apropiación indebida y tentativa de homicidio. Intentó decir algo, tal vez negar, tal vez mentir. Pero por primera vez no había salida. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Se giró hacia mí, su mirada llena de odio y desesperación. Fuiste tú. La confirmación era inútil. Ya sabía la respuesta. Bajé un poco el rostro, sosteniendo su mirada como una hoja afilada. Ahora sabes quién te puso tras las rejas. Intentó luchar, intentó gritar algo, pero los policías lo arrastraron fuera. Y yo me quedé allí, inmóvil,
observando. Henry siempre creyó que era el cazador, pero ahora, por fin entendía. Desde el momento en que me empujó por aquel acantilado, el juego había cambiado, y nunca tuvo una oportunidad. La noticia se propagó rápidamente. Henry Lockwood, el brillante inversor británico, el hombre que fascinaba al mercado financiero con su visión estratégica y su encanto, ahora era solo otro criminal esperando juicio. Los titulares lo decían todo. Henry Lockwood, arrestado. Por fraude y tentativa de homicidio. Viuda reaparece y desenmascara al marido asesino. La caída de un magnate. Intentó de todo para salvarse. Contrató abogados, alegó que era un error, que todo no era más que un gran malentendido. Pero los documentos que Oliver ayudó a recopilar contaban una historia diferente. Corrupción, lavado de dinero, empresas, fantasma. Henry no solo intentaba robar lo que era mío, llevaba años enriqueciéndose de manera ilícita, ocultando su suciedad bajo contratos bien estructurados y relaciones con las personas adecuadas. El problema fue que, cuando esas personas se dieron cuenta de que ya no podía ofrecerles nada, lo abandonaron. Fui al tribunal el día de la audiencia, no porque necesitara estar allí, sino porque quería que me viera. Estaba sentado en el banquillo de los acusados, esposado, vistiendo un traje que parecía ya no pertenecerle. Su apariencia no era la misma. La mirada que alguna vez fue de pura arrogancia ahora estaba marcada por el cansancio, el odio y sobre todo el miedo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, fue él quien apartó la vista primero. El hombre que intentó matarme ya no existía. Al final, Henry fue condenado a una larga sentencia. Los jueces fueron implacables. Sus fraudes y crímenes no eran menores, y con los testimonios que reunimos, no había escapatoria. Sus últimas palabras fueron un grito ahogado en la sala del tribunal. Arruinaste mi vida. Pero la verdad era que lo hizo él solo. El escándalo fue suficiente para manchar para siempre el nombre de la familia Lockwood. Los inversionistas que alguna vez lo apoyaron negaron cualquier vínculo con él. Sus empresas fueron desmanteladas, sus bienes confiscados. Se convirtió en lo que siempre temió ser, un hombre sin poder. Oliver y yo brindamos la noche del veredicto. El champán resbalaba en la copa, dorado y espumoso. Se acabó, dijo. Pero para mí, aquello no era solo un final. Era un nuevo comienzo. En los meses siguientes, volví a Londres y reconstruí mi vida. Mis negocios habían sobrevivido al caos, pero no sin cicatrices. Tuve que lidiar con preguntas, dudas, especulaciones sobre cómo había resucitado de entre los muertos. A la gente le encantaba un escándalo, y mi historia era mejor que cualquier ficción. La diferencia era que ahora tenía el control. El nombre Lockwood ya no me atormentaba. El rostro de Henry ya no aparecía en los periódicos. Con el tiempo, su historia dejó de ser relevante. Se convirtió en solo otro nombre olvidado en los archivos criminales, encerrado tras las rejas, pagando por sus propios errores. Yo, en cambio, renací. La experiencia me transformó. Aprendí a no ignorar nunca más mi instinto, a no justificar nunca más las pequeñas señales de peligro. Descubrí una fuerza dentro de mí que jamás supe que tenía. Y, sobre todo, descubrí que la mejor venganza no era destruir a Henry. Era seguir adelante, más fuerte que nunca.